Muy bien, vamos a meternos de lleno en este análisis que se basa en un sermón sobre el capítulo 21 de Mateo. Lo que vamos a hacer es desgranarlo para descubrir las conexiones tan profundas que tiene con el resto de la Biblia. La historia, como muchos recordarán, arranca con una escena muy potente. Es una reprimenda durísima de Jesús a los mercaderes que se habían instalado dentro del mismísimo templo de Jerusalén. Este momento, que es muy conocido, en realidad forma parte de una serie de sucesos bastante desconcertantes, todos ocurridos durante la última semana de la vida de Jesús. Y es que si lo pensamos, son acciones que a primera vista parecen no tener conexión. Por un lado, expulsa a los mercaderes. Por otro, maldice una higuera que se seca al momento. Luego habla de que la fe mueve montañas y, para rematar, defiende las alabanzas de unos niños frente a los líderes religiosos. Pues bien, todo esto apunta a un único y profundo mensaje sobre qué es la verdadera adoración y dónde reside la autoridad. El sermón utiliza una imagen muy visual para explicar esto. Es el poder de Dios para darle la vuelta a todo, para hundir lo que parece elevado y hacer surgir lo que estaba oculto. Es una demostración de que lo que aparenta ser poderoso, ya sea un árbol frondoso pero sin fruto o un sistema corrupto, puede venirse abajo en un instante. Vale, ¿y cómo entendemos todo esto? Pues la clave está en las palabras exactas que Jesús eligió. Y aquí viene lo interesante. No eran palabras suyas. Estaba citando las escrituras antiguas. Aquí está, la cita es del profeta Isaías. Y fijaos en el detalle porque es crucial. Isaías conecta directamente la casa de oración con un monte santo. No es una casualidad. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si esta idea del monte santo es tan importante, ¿de dónde sale? Para encontrar el origen tenemos que hacer un viaje hacia atrás, a una de las historias más antiguas y dramáticas de toda la Biblia. Y esa experiencia fundacional, ese primer monte santo, la encontramos en la historia de Noé y el diluvio universal. La Biblia es increíblemente precisa con los detalles. Nos dice que el arca se posó en los montes de Ararat. Según el sermón, este era el pico más alto conocido en aquel mundo antiguo. Se convirtió, literalmente, en el primer punto de contacto entre Dios y la humanidad después de aquel juicio global. Y lo que ocurre justo después establece un patrón que se repetirá una y otra vez. Nada más salir del arca, en esa montaña, lo primero que hace Noé es construir un altar y adorar. Y la respuesta de Dios es inmediata, una promesa, un nuevo pacto. Así que aquí está el punto de inflexión. Ese primer momento en el Monte Santo marca un cambio radical. Dios pasa de un pacto de juicio a un pacto de bendición inquebrantable, de un ciclo que no se romperá. Este prototipo de Ararat, es decir, adoración en una montaña alta que resulta en bendición, no es un hecho aislado. Al contrario, establece un tema, un hilo conductor que podemos seguir a lo largo de todas las Escrituras. Podemos seguir esa pista. Desde el altar de Noé en Ararat pasamos al monte Sinaí, donde Moisés recibe la ley. Luego llegamos al templo de Jerusalén, que era, en esencia, una representación de esa montaña santa en medio de la ciudad. Y finalmente vemos al propio Jesús, que elige montañas para sus revelaciones más importantes. Con todo esto en mente, la acción de Jesús en el templo cobra un nuevo sentido. No estaba simplemente enfadado. Estaba restaurando el propósito original del templo, que se había olvidado. Quería que volviera a ser lo que Isaías había dicho, un lugar de bendición para todos, no un mercado. Pero bueno, ¿por qué esta historia tan antigua de un diluvio y una montaña sigue siendo relevante? La conexión final, la que lo une todo, nos la da el apóstol Pedro. Pedro explica que el diluvio de Noé es lo que en teología se conoce como un tipo. ¿Y qué es un tipo? Dicho de forma sencilla, es como un símbolo físico, un evento real que sirve como adelanto o prefiguración de una realidad espiritual mucho más profunda. Fijaos en el paralelismo que se establece. El diluvio es la imagen física. El tipo, el agua trae juicio, pero también salva a unos pocos a través de ella, dándoles un nuevo comienzo físico. El bautismo es la realidad espiritual. El agua simboliza purificación y la salvación llega a través de la fe, dando lugar a una nueva vida espiritual. Pedro lo deja clarísimo, no hay lugar a dudas. Hace la conexión de forma explícita. La salvación de Noé y su familia a través del agua apunta directamente a la salvación que es posible gracias a la resurrección de Jesús. Así que, si lo vemos con perspectiva, toda esta narrativa, desde esa primera montaña hasta la última, nos revela algo increíble. El deseo constante de Dios no ha sido juzgar, sino bendecir a la humanidad. Es un plan de salvación que se extiende a lo largo de toda la historia. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si aquel primer monte santo significó una promesa de bendición justo después de la tormenta y el juicio, ¿qué nos dice eso sobre la fe?
Pues quizás sugiere que, incluso después del caos, el destino final que Dios prepara no es una maldición, sino una promesa firme de renovación y de vida.